¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Juan Jorge Moreno Olmedo, estudiante de psicología. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el origen y la teoría de la dinámica de grupos. Antes de iniciar, comentarles que Kurt Lewin es considerado el padre de la dinámica de grupos. Kurt Lewin, considerado como el precursor de la dinámica de grupos, fue un psicólogo y filósofo alemán nacionalizado estadounidense, reconocido actualmente como uno de los pioneros de la psicología social experimental, la organizacional, de la personalidad y la aplicada. Él nació en Polonia en septiembre de 1890 y muere en Estados Unidos en febrero de 1947. Uno de los allegados a él, Jacob Levi Moreno, utilizó el término dinámica de grupos para definir la sociometría, que refiere a la sociometría, su etimología latina, socius, que significa compañero, y metrum, que significa medir. Jacob Moreno define la sociometría como la investigación sobre la evolución y organización de grupos y la posición de los individuos dentro de dichos grupos. Entonces, la sociometría es un método cuantitativo para medir las relaciones sociales desarrollado por el psicoterapeuta Job Levi Moreno en sus estudios sobre la relación entre las estructuras sociales y el bienestar psicológico. Vamos a continuar con esta presentación y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Para poder continuar aprendiendo sobre el origen y teoría de la dinámica de grupos, es necesario saber la definición de qué es un grupo. El concepto de grupo es sumamente importante, pues este es la unidad básica en el estudio de la organización de los seres humanos desde un punto de vista psicosocio-antropológico. Por lo tanto, para poder estudiar un grupo es necesario identificar sus diferentes dimensiones con una aproximación interdisciplinaria. Son diversos los criterios que se han tomado en cuenta para definir a un grupo. Se han considerado, por ejemplo, el tamaño, la duración, el grado de formalización, las actividades, la estructura interna, los objetivos y otras tantas cosas que pueden prevalecer dentro de una agrupación. En el campo de la psicología, el grupo puede ser considerado como un conjunto de personas que reúnen muy pocos requisitos. Un grupo consiste en dos o más personas que comparten normas con respecto a ciertas cosas y cuyos roles sociales están estrechamente intervinculados. Caben todavía aquí multitud de grupos de distinta naturaleza, pudiendo considerarse como tales tanto la clase media, la burocracia o el grupo étnico, como la familia o la pandilla, y hasta cabe la afirmación de que los miembros de un grupo pueden no conocerse personalmente. Así como vemos aquí en la imagen, pues tenemos de diferentes grupos sociales, jóvenes, laborales, étnicos. Entonces, para llegar a la definición de lo que es la dinámica de grupos, pudiéramos decir, como lo tiene ya definido la psicología, que es la interacción o acción recíproca de las fuerzas, como son movimiento, cambio, acción, interacción, transformación, etcétera, y sus efectos resultantes sobre un grupo dado. Entonces, ¿qué es la dinámica de grupo? Según lo expresa Olmsted, la dinámica de grupos constituye el intento más difundido y de mayor influencia en estos momentos en el estudio de los grupos, pero como dice Klimneberg, no es fácil definir o limitar la importante zona de la dinámica de grupo, la cual desde cierto punto de vista representa la teoría de la naturaleza de los grupos y de la interacción dentro de los grupos, e incluye un conjunto de técnicas. La dinámica de grupos se fundamenta originariamente en la teoría de la estructura de la Gestalt, basada en el concepto básico de la teoría del campo de la conducta del grupo. Este campo básicamente consiste en un número de fuerzas o variables que pueden ser también que afectan la conducta del grupo, la dirección, sentido e intensidad.
relativa de estas fuerzas determina la dirección, sentido y velocidad de movimiento del grupo. Siendo esta concepción estructuralista, la dinámica de grupo como disciplina estudia las fuerzas que afectan la conducta del grupo, comenzando por analizar la situación grupal como un todo con forma propia. Del conocimiento y la comprensión de ese todo, de esa estructura, surgirá luego el conocimiento y la comprensión de cada uno de los aspectos particulares de la vida del grupo y de sus componentes. Kurt Lewin, iniciador de la dinámica de grupos, en la década del 30, la teoría de Lewin puede resumirse como lo hace Phillips en los siguientes puntos centrales. 1. El grupo no es una suma de miembros, es una estructura que emerge de la interacción de los individuos y que induce ella misma cambios de los individuos. 2. La interacción psicosocial está en la base de la evolución de los grupos y de sus movimientos. Dicho de otro modo, entre los individuos que forman el grupo se producen múltiples fenómenos, como son atracción, repulsión, tensión, compulsión, etc., normales en los seres humanos. Las corrientes que se establecen entre los elementos del grupo y entre los elementos y el grupo determinan un movimiento, una dinámica que proyecta en cierto modo al grupo hacia adelante, como si poseyera la facultad de crear su propio movimiento. 3. La evolución dinámica del grupo cuenta como sustrato una suerte de espacio que resulta ser el lugar de las interacciones, un verdadero campo de fuerza social. Puede afirmarse que el comportamiento de un individuo en grupo está siempre determinado por la estructura de la situación presente. La personalidad de los participantes no ejerce acción, sino en función del campo de fuerzas engendrado por la respuesta de cada uno a todos. Bani y Johnson expresan que la dinámica de grupo trata de explicar los cambios internos que se producen como resultado de las fuerzas y condiciones que influyen en los grupos como un todo. También se interesa por investigar los procesos mediante los cuales la conducta individual se modifica en virtud de las experiencias del grupo, y trata de poner en claro que ocurren ciertas cosas a los grupos, porque estos se comportan como lo hacen y porque los miembros del grupo reaccionan como reaccionan. En forma sintética, podemos decir que la dinámica de grupos se ocupa del estudio de la conducta de los grupos como un todo y de las variaciones de la conducta individual de sus miembros como tales, de las reacciones entre los grupos, de formular leyes o principios y de derivar técnicas que aumenten la eficacia de los grupos. Vamos a continuar en la siguiente diapositiva. Dentro de los grupos podemos encontrar grupos primarios y grupos secundarios. El grupo es considerado con un criterio mucho más restringido que involucra ante todo un número reducido de miembros que interaccionan cara a cara y forman lo que se conoce como un grupo primario. Entonces, podríamos definir grupo primario que es aquel en el cual todos los miembros interaccionan directamente cara a cara, son conscientes de la existencia del grupo y de su pertenencia a él, y de la presencia de los otros miembros. Los miembros se hallan ligados por lazos emocionales, cálidos, íntimos y personales. Poseen una solidaridad inconsciente basada más en los sentimientos que en el cálculo. El grupo secundario, en cambio, mantiene relaciones frías, impersonales, más formales. El grupo en este caso no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr otros fines. Las relaciones se establecen más bien a través de comunicaciones indirectas. Para que exista el grupo es preciso que haya una interacción entre las personas y además conciencia de la relación común. Según Olmsted, un grupo será definido como una pluralidad de individuos que se hallan en contacto los unos con los otros, que tienen en cuenta la existencia de unos y otros y que tienen conciencia de cierto elemento común de importancia. Como lo podemos ver en la imagen, tenemos la imagen de un grupo primario que es la familia y tenemos las imágenes de grupos secundarios como son grupos juveniles, grupos empresariales, grupos de escolares como son los grupos infantiles también. Entonces, dependiendo del contexto, se adaptan los grupos sociales a su modo de vida y a su modo de vivir, a su modo de convivir, más bien no de vivir.
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En cualquier grupo social nosotros podemos ver que existen características y propiedades de los grupos. Vamos a conocer un poquito sobre lo que son las características y las propiedades de los grupos. Según Cartwright y Sander, opinan que para que pueda hablarse de grupo es necesario que exista la reunión de dos o más personas y que dicho grupo posea alguna o algunas de las siguientes características: que sus integrantes interactúen frecuentemente, que se reconozcan unos a otros como pertenecientes al grupo, que otras personas ajenas al grupo también lo reconozcan como miembros de este, que acepten las mismas normas, que se inclinen por temas de interés común, que constituyan una red de papeles entrelazados, que se identifiquen con un mismo modelo que rija sus conductas y que exprese sus mismos ideales. El grupo les proporcione recompensa de algún tipo, que las metas que buscan alcanzar sean interdependientes, que todos perciban al grupo como una unidad y que actúen en forma similar respecto al ambiente. Esto pues estas características deben de existir en cualquier grupo social, para que el grupo pueda llevar un ambiente sano y de integración. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Veamos ahora los principios básicos del grupo. Uno de los principios básicos de los grupos primeramente es el ambiente. El grupo debe actuar dentro de un ambiente favorable, cómodo, propicio para el tipo de actividad que ha de desarrollarse. El ambiente físico influye sobre la atmósfera del grupo y por lo tanto debe ser dispuesto de modo que distribuya la participación, la espontaneidad y la cooperación de todos los miembros. Otro de los puntos es la reducción de la intimidad. Las relaciones interpersonales deben de ser amables, cordiales, francas, de aprecio y colaboración. El actuar en un grupo puede reducir sentimientos de temor, inhibición, hostilidad, timidez, que se engloban en el concepto de intimidación. La reducción de las tensiones favorece el trabajo y la producción de los grupos. Los miembros deben conocerse lo mejor posible, ser tolerantes y comprensivos. Cuando se está cómodo y tranquilo, a gusto con los demás, la tarea resulta más provechosa y gratificadora, y el solo hecho de estar juntos es valioso. Otro punto es liderazgo distribuido. No debe de haber solo un líder, sino que se debe de distribuir el liderazgo. Todo grupo requiere una conducción que facilite la tarea y favorezca el logro de sus objetivos, pero esa conducción ha de ser distribuida en todo el grupo con el fin de que todos los miembros tengan oportunidad de desarrollar las correspondientes capacidades. Por otra parte, el liderazgo distribuido favorece la acción y la capacidad del grupo. Otro aspecto es formulación del objetivo. Deben establecerse y definirse con la mayor claridad los objetivos del grupo, pero esto debe hacerse con la participación de todos los miembros, pues de tal modo se incrementa la conciencia colectiva, el sentido del nosotros indispensable para el buen funcionamiento del grupo. La flexibilidad es otro principio básico del grupo. Los objetivos establecidos deben de ser cumplidos de acuerdo con los métodos y procedimientos que se han elegido, pero si nuevas necesidades o circunstancias aconsejan una modificación de los mismos, debe existir en el grupo una actitud de flexibilidad que facilite la adaptación constante a los nuevos requerimientos. Otro principio básico es el consenso. El grupo debe establecer un tipo de comunicación libre y espontánea que evite los antagonismos, la polarización, los bandos y que haga posible en cambio llegar a decisiones o resoluciones mediante el acuerdo mutuo entre todos los miembros. Otro aspecto es la comprensión del proceso. El grupo debe aprender a distinguir entre el contenido de su actividad y la actividad en sí misma, entre lo que se dice y la forma como se dice. El desarrollo de la actividad en sí misma, la forma como se actúa, las actitudes y reacciones de los miembros, los tipos de interacción y de participación constituyen el proceso del grupo. Otro aspecto básico, fundamental, es la evaluación continua. El grupo necesita saber en todo momento si los objetivos y actividades responden a las conveniencias e intereses de los miembros. Para ello se requiere una evaluación o examen continuo
que indague hasta qué punto el grupo se haya satisfecho y las tareas han sido cumplidas. Esto permite introducir cambios de acuerdo con el principio de flexibilidad antes expuesto. El propio grupo elegirá las técnicas que considere más apropiadas para realizar esta evaluación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si tuvieran alguna pregunta o comentario, les agradecería que me lo hicieran al final. Ya nada más nos quedan como 10 diapositivas. Pues para su sorpresa ya no son 10 diapositivas, esta es la última. Les agradezco mucho su atención. Ojalá que haya sido comprensible el tema. Mi nombre, como ya se los dije, Juan Jorge Moreno Olmedo. Dentro de la materia dinámica de grupos que tenemos a nuestro maestro asesor, el maestro Alfredo Garnica, y cualquier cosa que quieran ustedes aclarar, pues con todo gusto. Y si no tengo la respuesta correcta, pues aquí tenemos a nuestro maestro que es un experto en este tipo de cuestiones sobre la materia de dinámicas de grupos. Muchísimas gracias y les dejo ahí mi presentación. Si gustan que se las comparte, con todo gusto se las comparto.